Estimado estudiante, muy buen día. Bueno, el día de hoy nos encontramos para trabajar algo sobre el inicio de las ondas. Entonces, ¿qué podemos decir de las ondas? Eh, bueno, de una manera muy general podemos decir que una onda es considerada, en palabras algo coloquiales, poco científicas, digamos. Es una onda equivale a decir que es una vibración. ¿Listo? Pero si hablamos de un poquito más de términos científicos, un poco más términos físicos, estábamos hablando de que una onda no solo es una vibración, básicamente es una perturbación de un medio. ¿Listo? Entonces una onda o es una vibración, palabras coloquiales, o es una perturbación en palabras algo más científicas. Si yo en algún momento o sea, ustedes les preguntan en algún momento, dibujen una vibración. La, el 90% de los estudiantes, de las personas a que les hace esa pregunta, responderían que una vibración se dibuja así. Y es cierto, una vibración es como una especie de ola. Y a lo que primero se nos viene a la cabeza es esa forma. Pero ¿qué pasaría si yo quiero, si yo quiero eh, ponerla un poco más, la definición un poquito más matemática? Pues tendría yo que eh, dibujar esa vibración dentro de un plano cartesiano. Vamos a hacer un plano cartesiano. Entonces tenemos el eje Y de nuestro plano cartesiano, tenemos nuestro eje X. Listo. Entonces tenemos el eje X, vamos a decir que ese X lo vamos a colocar en centímetros. Y tenemos un eje Y, que también vamos a colocarlo en centímetros. Listo. De las puntas de las rectas. Es como lo haría, cómo dibujaría esa vibración dentro de ese plano cartesiano. Entonces voy a dibujarlo así. Voy a tener en cuenta que esa onda, que esa vibración tiene un ancho. Entonces vamos a llevarla hasta aquí, saco la mitad de ese ancho y también tiene una altura. Entonces la altura, esos elementos los vamos a ver en un momentico, para que sea como algo bien simétrico. Más o menos nuestra onda queda así, un poquitico feo el dibujo. Lo de nuevo. Listo, entonces esa es nuestra onda, nuestra vibración. ¿Listo? Pero esa vibración tiene elementos. ¿Listo? Entonces los que vamos a ver a continuación. Entonces, primer elemento, eh, la parte de arriba. ¿Cómo se llama la parte de arriba de esa onda? Entonces, la parte de arriba se llama cresta, la cresta. ¿Y cómo se llama la parte de abajo? La parte de abajo se llama valle. Listo. Parte de arriba, cresta, parte de abajo, valle. Pero resulta que esa cresta y ese valle pasa algo particular y son simétricas, ¿sí? Entonces, o sea, tienen una altura específica. Esa altura, o sea, que en el gráfico, ¿qué es la altura de la que estoy hablando? Esta altura, desde el eje X hasta la punta de la cresta,
Entonces esa altura tiene un nombre, se llama amplitud. Amplitud. Y se simboliza con la letra A mayúscula. Listo. Pero observe que es amplitud para que la onda sea simétrica, que es siempre los casos, o sea, no hay ondas que no sean simétricas. ¿Eh? Tenemos este. Entonces, si para arriba esta distancia es 10, ¿sí? Para abajo también debe ser 10. Entonces, lo mismo que mide la altura de la cresta, debe medir la profundidad del valle. Segundo elemento o tercer elemento, cresta, parte de arriba. Valle, la parte de abajo de la onda. La amplitud, la altura de la cresta o la profundidad del valle. Vamos con siguiente elemento. El siguiente elemento eh, se llama, bueno, ¿qué es el siguiente elemento? El siguiente elemento es esta distancia horizontal desde donde inicia la cresta hasta donde termina el valle. Hasta aquí. Esa distancia, te lo voy a ver acá, esa distancia se llama, se llama longitud de onda. Esa longitud de onda tiene un símbolo. El símbolo es este. Ese símbolo es como una Y al revés, pero no se llama Y al revés, se llama lambda. Y es una letra griega. Entonces, lambda o longitud de onda. Listo. Entonces ya tenemos amplitud, cresta, valle y la nueva magnitud que se llama longitud de onda, que es la distancia horizontal de una cresta y un valle consecutivos. ¿Listo? Esta distancia, no sé, también en centímetros, 50 centímetros, 100 centímetros, 25, 2 milímetros, es la longitud de onda. Listo. Pero ¿qué es una onda? O sea, básicamente una onda es una cresta y un valle. Voy a hacerlo aquí con naranja. Entonces, ¿cuántas ondas hay dibujadas en este gráfico? Entonces, tengo una cresta, tengo un valle. Entonces, una cresta más un valle da como resultado una onda. ¿Listo? Una onda. O sea que yo también puedo decir que la onda, ¿cierto? Una onda está formada por una cresta y un valle. Pero ¿qué es la cresta para la onda? Yo puedo decir que la cresta es 0,5, la mitad de la onda. 0,5 onda. 0,5 onda. Es una cresta, o sea, la mitad de una onda es una cresta. ¿Y un valle qué es? 0,5 onda. ¿Listo? O sea, la mitad de una onda es una cresta o la mitad de la onda es un valle. Listo. Listo. Siguiente elemento. Entonces resulta que el siguiente elemento se llama fase. Listo. La fase, te voy a escribir por aquí. La fase. La fase. ¿Qué es la fase? Entonces la fase, digamos, es un ángulo. ¿Sí? La fase es un ángulo. Y me determina qué tan corrida está la onda o qué tan corrida está el inicio de la onda. Me explico. Entonces, en este nuevo gráfico que voy a hacer a continuación, pues lo voy a hacer muy similar al que hice anteriormente. Entonces, en este gráfico voy a dibujar una onda, pero hay algo particular que voy a hacer. Voy a hacer el eje Y punteado. Entonces, el eje Y punteado.
Y esa sí le va a ser normal. Punteado, punteado, punteado. Listo. Y voy a dibujar la onda, una onda parecidísima a la que había hecho antes. Parecidísima. Entonces, como el pulso a veces es complicado. La idea es que ella quede bien parejita, que quede lo mismo arriba, casi lo mismo abajo, ¿listo? Vemos que cuando el cuaderno cuadriculado, pues es una ventajota. Aquí es, digamos, un poco complicado porque no tengo el apoyo del cuaderno, los cuadritos. Listo. Onda. Entonces, una cresta y un valle, eso es una onda. Pero, ¿qué pasaría si si analizamos algo? Entonces, analicemos que tengo al eje Y, ¿cierto? Entonces, este es el eje Y, este es el eje Y. Y ese eje Y casualmente coincide con el eje, con la cresta, con el inicio de la cresta, ¿cierto? Este inicio. O sea, entre ellos dos, el eje Y el inicio de la cresta, no hay una distancia, no hay una separación, están juntos, están pegados. Es como están juntos, están pegados. Yo puedo concluir que no hay fase, no hay una separación entre ellos. Pero ¿qué pasaría si yo tomo esa onda, y le dibujo, la dibujo un poquito para atrás? Entonces voy a dibujar, voy a hacerme voy a agregarle un valle más a esa onda, pero se lo voy a arreglar para atrás. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas ondas hay ahí? Entonces habrían una, entonces habrían, ¿cuántas ondas he dibujado ahí? Entonces habría una cresta, un valle que hace una, y habría otro valle que hace media. Ahí dibujadas habrían 1,5, entonces una onda y media ondas. ¿Listo? Pero ¿qué pasaría si yo ahora muevo el eje Y? Entonces ya no lo voy a tener ahí cuando lo puse punteado, sino que lo voy a colocar acá. Lo voy a colocar ahí. Entonces he corrido mi eje Y. O sea, mi onda va a arrancar desde el eje Y para allá. Entonces ya no tengo el eje Y como lo tengo acá coincidiendo con la primera cresta. Si le preguntan, bueno, ¿cuánto es la distancia entre la primera cresta que usted encuentra y el eje Y? Estaríamos hablando que esa distancia, ¿cierto? Es esta distancia, esta distancia. Entonces, para ubicar la fase, voy a hacerla con azul. Para ubicar la fase, para ubicar la fase, siempre voy a borrar esto. Espérate, bueno, sí, y hagámoslo con un color azul que venía trabajando la fase. Entonces, para ubicar la fase, siempre voy a hacer un recorrido de izquierda a derecha, siempre. Y voy a ubicar la primera cresta. Entonces, mi primera cresta es esta, mire, esta. Esta es mi primera cresta. Y voy a analizar qué distancia hay entre la primera cresta y el eje Y. Esa distancia. ¿Listo? Esa distancia. A esa distancia es la que se le conoce como la fase. Pero hay algo particular. Es que la fase es un ángulo. Entonces, un ángulo. Entonces, ¿cómo puedo transformar esa distancia en ángulo? Entonces, de la siguiente manera, por aquí abajito. Y voy a hacer una onda un poquitico más sencillita. Yo voy a hacerla aquí. Entonces, digamos que esta es mi onda. Bueno, hagámosla con plano cartesiano. Hagámosla bien. Esta es, hagámoslo aquí. Voy a borrar esto.
Listo. Y voy a hacer aquí una onda solo para explicar el ángulo. Necesito de aquí hacer una onda. Ya la voy a poner, no la voy a poner con fase, la voy a dejar arrancando con de la cresta. Entonces aquí tengo una onda. Un poquito mejor que quede como feita. Entonces resulta que eh, una onda, una onda, vamos a intentar establecer la relación que hay entre onda y ángulo. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que una onda ocurre, pues lleva a ángulos. Que los ángulos, básicamente, cuando nosotros vimos la definición de ángulo, eh, vimos la circunferencia y que la circunferencia se dividían en grados, ¿cierto? Que una circunferencia se divide en 360 partes iguales y una de esas partes es un grado. Listo. Pero ¿qué pasaría si creamos, bueno, creamos, no, eh, digamos que la forma de medir grados, no, la forma de medir ángulos, no solo se miden con grados, también se puede medir de otras maneras. Entonces, también se puede medir con, en este caso, radianes. Entonces, vamos a medir los ángulos con radianes. Entonces, ¿qué es un radian? Bueno, un radian no lo voy a explicar exactamente, pero sí lo voy a comentar. ¿Qué es un radian? Entonces, vamos a suponer que tenemos una circunferencia, ¿cierto? Tenemos una circunferencia, hagámoslo un poco más grande. Tenemos una circunferencia, la circunferencia tiene un centro, tiene un radio, ¿cierto? Ese es el radio, ese es el radio. Vamos a suponer que ese radio tiene 10 centímetros, 10 centímetros. Y ahora me voy a ubicar esos 10 centímetros en el arco de la circunferencia. Entonces, este. Y aquí también mide 10 centímetros. O sea, lo mismo que mide el radio es lo mismo que mide aquí el arco. Y ese ángulo que se forma, ese ángulo, es lo que se conoce como un radian. Entonces, un radian es el ángulo que se forma cuando el radio es igual al arco. ¿Listo? ¿Cuántos, cuántos radianes hay en toda la circunferencia? Entonces, después de hacer un cálculo, me doy cuenta que en una circunferencia hay 6,28 radianes. Sí, en una circunferencia. Pero 6,28, ¿qué es? Es la mitad de 3,14, ¿cierto? 3,14. Es la mitad. Entonces yo puedo concluir entonces que una circunferencia tiene 2 pi radianes. ¿Listo? Aquí es donde llego y digo, una onda, vamos a hacerla de alguna manera homóloga, o voy a llevarla a poderla comparar y voy a decir que una onda ocurre en un ángulo de 2 pi radianes. ¿Listo? 2 pi radianes. Visto en nuestro gráfico, yo puedo decir que esa onda que está formada por una cresta y un valle ocurren en 2 pi radianes. O sea, de acá a acá, digamos que este ángulo donde ocurre esta onda, 2 pi radianes. O sea que esta, que es la mitad, ¿cierto? Esta, que es la mitad de acá a acá,
¿cuánto ocurre? Entonces ocurre un pi radiano. Y si yo digo, bueno, ¿y qué pasaría si yo tomo esta parte de acá, acá? Pues la mitad de un pi, entonces aquí sería pi medios. Y así sucesivamente, si yo tomo la mitad de la mitad. Digamos, si yo tomo, digamos ahora este pedacito. Entonces, este pedacito que es la mitad de esta. Entonces, estoy hablando de que ahí ocurriría pi cuartos. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, completo, completo, la onda ocurre en 2 pi radianes. La cresta ocurre en un pi, la mitad de la cresta ocurre en pi medios y la mitad de la mitad ocurriría en pi cuartos. ¿Listo? Entonces, volviendo acá y retomando, digo, entonces yo tengo ahora que, ¿cuánto es la fase? ¿Cuánto es la fase? Entonces voy y ubico la cresta y me doy cuenta que para atrás hay una, un valle, ¿cierto? Un valle. Y un valle en cuanto a ángulo, ¿qué es? Entonces recordemos, una onda completa es 2 pi. Media onda, pues es pi. Un cuarto de onda es pi medios. O sea que esta fase, que es media, que es, perdón, un valle, estaría ocurriendo una fase de pi. ¿Listo? Pi. Entonces, eh, la fase para este gráfico sería pi. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a hacer un ejercicio un poquitico más sencillo. Voy a bajar un poquito esto. Vamos a suponer que nos dice que debemos crear, ¿cierto? Debemos crear una onda. Una onda que tenga las siguientes características. Entonces, primera característica, longitud. Longitud de la onda, vamos a suponer que es 6 centímetros. La amplitud de la onda, entonces la amplitud de la onda son 2 centímetros. Em, ¿Qué más? La fase, entonces la fase de la onda es pi medios de radianes. Y me dice número de ondas. Entonces yo quiero que en el gráfico aparezcan 2 ondas y media. El número de ondas, 2 ondas, 2.5 ondas, 2 ondas y media. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago ese gráfico? Lo voy a hacer aquí a continuación. Entonces, lo primero que yo hago es un plano cartesiano. Entonces voy a hacer un plano cartesiano en donde el eje Y lo voy a dejar provisional. Este lo voy a dejar provisional y voy a trazar mi eje Y. Que si va de largo a largo. Me vuelvo un poquito. Entonces, listo. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es voy a dibujar una onda. Una onda. Entonces, recuerda que una onda está formada por una cresta y un valle. Una onda y voy a tomar las características que me dieron, las dos primeras, que me dicen la longitud 6, la amplitud 2. Voy a tomar y lo voy a comenzar a trazar aquí. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a medir? La longitud de la onda, a lambda. Entonces yo agarro mi eje Y, tomo la regla y mido 6 centímetros. 6 centímetros tienen que ser desde acá, vamos a suponer desde acá, desde ahí hasta acá. Desde ahí hasta ahí 6 centímetros. Y instantáneamente voy a tomar la mitad de esos dos. Entonces la mitad de esos dos pues es 3, ¿cierto? Listo, esa es la mitad. Y ahora me voy para el eje Y y voy a medir los 2 centímetros. Entonces vamos a suponer que 2 centímetros me dieron acá. Entonces desde acá, ¿cierto? Hasta acá hay 2 centímetros. Lo mismo que hay desde acá hasta abajo.
Entonces mi onda, ¿cómo quedaría? Entonces, mi onda quedaría un poquitico chueca. Hola de nuevo. Un poquitico más bonito. Y me voy para el valle. Listo. Esa es mi onda. Entonces ya le cuadré la longitud de onda y le cuadré la amplitud. Listo. Vamos con la siguiente característica. La siguiente característica me dicen que es eh, pi medios. Vamos a recordar que esto es 2pi, que esto es pi y que la mitad de esta, ¿cierto? La mitad de esa, ¿sí? Es pi medios, ¿sí? Entonces, me están diciendo que la fase ¿cuánto es? Es pi medios. Entonces, lo que yo voy a trazar de aquí, de donde encuentro la primera cresta hasta más allá. Les voy a decir, voy a trazar pi medios. Mira, pi medios, ¿dónde lo voy a trazar? Pi medios es así. La mitad de un valle. ¿Listo? La mitad de un valle. Este pedacito de acá hasta acá estaría pi medios. ¿Listo? Entonces ya cuadre la fase. Ya cuadre la fase, mire, pi medios. Eso es lo que me devuelvo. Pero ahora me dicen que yo tengo que completar 2 ondas y media. ¿Sí? Entonces miremos cuánto tengo de onda. Entonces yo tengo esta onda, esta onda, estas dos me forman una onda. Entonces llevo una onda. Listo. Este pedacito, ¿cuánto de la onda es? Entonces, este pedacito, ¿cierto? Que es el que yo tengo ahí, es, si esta es una onda completa, esta es una onda completa, esta es media onda, este pedacito, ¿cuánto es? Pues un cuarto de onda, ¿cierto? Este pedacito es un cuarto de onda. Pero en números decimales es 0,25. O sea, aquí tengo este pedacito, ¿cuánto hace? 0,25. Entonces tengo 0,25 de onda. Sumados a dos, pues tengo 1,25 de onda. ¿Y yo qué quiero? 2 ondas y media. Entonces voy a completar para el lado derecho lo que me falta de la onda. Entonces, te voy a completar. Voy a ponerle una cresta. ¿Cierto? Un poquito mejor. Más grande. Una cresta. Entonces, a este 1,25, ¿cierto? 1,25, le agrego otra media onda, ¿cierto? Agrémosle de una vez una. ¿Listo? Entonces, hagamos el reconteo. Me quedó igual fea. Reconteo, entonces tengo una onda, perdón, una onda, 2 ondas, ¿cierto? Y el cuarto que es 0,25. Entonces en ese momento yo tengo 2 ondas y el 25 que es este pedacito, el 25. Pero yo quiero 2 ondas y media, entonces ¿cuánto me falta? ¿Cuánto le falta a este para llegar a 2 ondas y media? Pues le falta otro pedacito, otro punto 25, ¿cierto? ¿Dónde le completa ese otro punto 25? Ah, bueno, hay una cosita antes de continuar. El nuevo inicio de la onda es este. De aquí, ahora sí voy a hacer mi plano cartesiano bien punteado, es continuo, el eje Y, ¿cierto? Entonces la onda ya iría ahí, ¿listo? ¿Qué me falta? Entonces me falta punto 25. Bueno, borrar esto porque me quedó encima. En ese momento, así como está, tengo 2 ondas y 25 y punto 25. Pero continúo. Entonces, me falta punto 25, ¿cierto? Entonces ya, ¿cómo lo voy a completar? Lo voy a completar por este lado. Entonces lo completo acá. Listo. Y ya completaría ahí mi punto 25. Entonces, ¿cuántas ondas tengo ahora sí? Tengo estas dos, esta y esta, una onda, esta y esta 2 ondas. Este pedazo punto 25 y este pedazo punto 25 estaría completando las 2,5 ondas que requiero. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, espero que
que este video haya sido de su agrado. Vamos a empezar a hacer algunas actividades propuestas. Entonces, hemos dejado hasta aquí el video. Muy buen día y está atento a las inquietudes.